¿Qué tal? Un saludo. En esta ocasión vamos a aprender a calcular torques y momentos alrededor de un punto específico. Y en este primer ejemplo vamos a resolver varios ejemplos en este video, pero en este primer ejemplo lo que vemos es que se aplica una fuerza de 800 newtons alrededor del punto A o situada en el punto A. Y el problema, como es de los problemas introductorios o apenas de los primeros ejemplos que nos muestra el libro sobre el tema, nos pide calcular el torque o momento, que podríamos considerarlos sinónimos en este caso, alrededor del punto B. ¿Ok? Nosotros queremos entonces encontrar ese torque que se genera eh, dado esa fuerza aplicada en el punto A. Y para resolverlo es relativamente sencillo, inclusive más sencillo si utilizamos, por ejemplo, alguna herramienta como Excel. Para ello les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a recortar entonces este ejercicio. Recortamos primero la imagen y nos la traemos aquí al documento. Y esto es para estar en todo momento observando nuestro ejercicio, ¿sale? Pueden configurar el formato que ustedes deseen, eso es a criterio de cada uno. Pero lo que sí yo considero muy importante es pues traernos la figura y posteriormente el enunciado del problema. Copiamos y pegamos. Bien, esto simplemente le disminuimos el tamaño para que no quede muy grande y listo, ya lo tenemos por ahí. Lo siguiente entonces sería encontrar los vectores, tanto el vector posición y encontrar cada una de las componentes del vector fuerza. Recordemos que el torque es distancia, producto, cruz, la fuerza, ¿ok? En muchas de nuestras clases nos muestran o nos enseñan que el torque es fuerza por distancia. Eso es de forma escalar. Nosotros no queremos calcularlo de forma escalar. Eso eh, en otros tipos de problemas se vuelve bastante tedioso y bastante complejo estar calculando torques de forma escalar. Simplemente podemos aplicar la operación vectorial producto cruz. Y bueno, para ello yo les recomiendo que en los primeros ejercicios siempre es importante dibujar nuestro vector posición. El vector posición siempre va a nacer o va a iniciar su camino en el punto donde yo deseo calcular el torque y siempre va a estar dirigido hacia el punto de aplicación de la fuerza, ¿ok? Para ello, pues dibujamos el vector posición que ustedes están observando ahorita en pantalla. Y ese vector posición sería el vector posición de A con respecto de B. Siempre colocamos primero la letra hacia la cual llegamos, es decir, el destino, y siempre la referencia va por debajo, que en esta ocasión es el punto B, es decir, el punto B funge como nuestro origen. Bien, para ello entonces necesitamos aquí mencionar que vamos a colocar la magnitud. Si ustedes ya tienen, esto ya lo hice en otro video, si ya lo tienen hecho, nada más es copiar y pegar. Yo aquí quiero mostrarles desde cero, como si no tuviera nada hecho en la hoja Excel, pero si ya por ahí tienen alguna calculadora que permita, o algunos cálculos ya hechos en Excel, es cuestión de copiar y pegar, ¿ok? Bueno, yo como no los tengo, los voy a hacer aquí de forma un poquito más rápida. Magnitud y ángulo. Y este ángulo evidentemente va a estar en grados, y yo lo voy a querer convertir a radianes. Ya hemos comentado en diversas ocasiones que Excel para operaciones trigonométricas trabaja con radianes. Bueno, en este caso la magnitud de la fuerza vemos claramente que es 800 y los grados, que debería ser un ángulo absoluto, ya hemos comentado también en diversas ocasiones que el ángulo absoluto se mide con respecto a x positivo y siempre hacia donde llegue el vector. Bien, ya que tenemos esos grados o ese ángulo, lo convertimos a radianes. Aquí en Excel es relativamente sencillo. Si lo tienen en español, basta con colocar la palabra radianes. No importa si está en mayúsculas o en minúsculas. Yo hice doble clic y me lo puse en automático en mayúsculas, pero eso es indiferente para Excel, ¿sale? Bien, ya que tenemos estos datos, yo por este lado voy a querer, pues obviamente, eh, tener nuestro vector posición y nuestro vector fuerza. Primero con el vector fuerza, que es con el que hemos estado trabajando, le colocamos aquí un borde para colocarlo o para ponerle formato de vector. Ya que se encuentra en formato de vector,
Lo siguiente es, o es decir, ya que colocamos esos bordes, tampoco es gran cosa, ¿sale? Sabemos que la componente en X siempre va a ser magnitud por coseno y siempre con la condición de que el ángulo sea absoluto. Si el ángulo no es absoluto, sí hay que trazar nuestro triángulo rectángulo, si no, no es necesario. ¿Ok? También ya eso lo hemos explicado. Magnitud por seno del ángulo. Esa sería la componente Y. Y en Z, pues no tenemos. En este caso es un problema bidimensional. No habría ningún problema en ese aspecto. Después vamos a aplicar la fórmula vectorial. Entonces tenemos que el vector posición que va hacia el punto A y que nace en B tiene evidentemente tres componentes. Las colocamos aquí. Y que se va a ejecutar un producto cruz con respecto al vector fuerza, que ese simplemente lo vamos a copiar y pegar, no directamente, sino que utilizando fórmulas, ¿ok? Entonces la componente X es evidente que es 400, la componente Y es el otro número, 692.82, y la componente Z es 0, recordando que es un problema en dos dimensiones. Bien, el vector posición en este problema es muy sencillo, si lo pueden observar aquí en pantalla. El origen es el punto B y yo tendría que preguntarme qué tanto tengo que caminar o qué tanto tengo que recorrer o desplazarme para llegar hacia el punto A. Entonces de B hacia A tenemos que movernos en X negativo. Sabemos que el X positivo se encuentra hacia la derecha, el Y positivo hacia arriba. Entonces nos dirigimos pues 200 milímetros en el eje X, que es negativo, y después tenemos que subir 160 unidades, ¿vale? Que en este caso son milímetros. Después de ejecutar el producto cruz, obtendríamos ya nuestro torque o momento, como gusten llamarle, cualquiera de las dos formas funciona. Recordemos que aquí lo vamos a tratar como sinónimos. La componente en X es relativamente sencilla, es un producto cruzado, evidentemente por eso tiene ese símbolo de la cruz. Hay que ejecutar el producto cruzado como si fuera un determinante de este modo, ¿sale? La componente Y, otra vez, es un producto cruzado, iniciamos de abajo siempre, por 400 menos el menos 200, ahí se cancelaría el signo negativo, por 0. ¿Sale? Evidentemente nos da 0, no hay torques ni en X ni en Y, dado que es, repito, un problema en dos dimensiones, el torque forzosamente debe salir en la componente Z, ¿sí? Por el producto cruz. Bien, ejecutamos el producto cruz entonces, el 200 por el 692 menos el 400 por el 160 y obtenemos el resultado. Recordemos que este resultado tiene unidades de Newton milímetro. ¿Cuál es la razón? Pues que la magnitud estaba en newtons de la fuerza y que el vector posición estaba compuesto por milímetros. Hacemos el producto y nos salen las unidades. Si queremos comparar con el libro nos entrega newton metro, entonces simplemente basta con hacer esto entre 1000, ¿sale? Y esto sí que sería newton metro. Si observamos entonces la respuesta del libro, vemos que nos entrega menos 202.6 Newton metro. En la componente K, ya sabemos que el vector unitario K siempre está asociado al eje Z. Y el libro es muy dado de colocar la flechita, es decir, el resultado de modo gráfico, ¿ok? Esto quiere decir que estamos ejecutando un giro alrededor del eje Z negativo, por eso lo colocamos simplemente así. Observamos que pues obtuvimos el mismo resultado que el libro, ¿sale? Los menos 202.56, redondeando, pues son los 202.6 que muestra el libro. Vamos a continuar con otro problema para que vean que esto es así de sencillo. Volvemos a hacer un recorte. En esta ocasión sería el siguiente ejemplo. Sigue siendo un problema bidimensional. Ahorita ya continuamos con otro problema que sería tridimensional y que en realidad es exactamente hacer lo mismo. Por eso es que me estoy animando en un mismo video a resolver varios problemas. Colocamos esto aquí, después hacemos otro recorte y nos traemos el enunciado del problema.
Todos los enunciados van a decir exactamente lo mismo, lo único que varía es con respecto a qué punto necesitamos ejecutar el producto cruz y por ende obtener el torque que se pide en el enunciado del problema. Pegamos aquí el enunciado y en esta ocasión vemos que lo que está actuando es una fuerza de 30 libras. Recuerden que cuando veamos las libras, esas siempre son fuerza. Y la libra masa es otra cosa rara, pues creada por ahí para nosotros hacer la conversión con los kilogramos. Pero en realidad el sistema inglés siempre es el más común, está basado en fuerzas y nosotros nos basamos en la masa. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Ya después en otros videos lo explicaré con más detalle. Ahorita no es tan importante eso porque ahorita lo que es importante es otra vez volver a dibujar nuestro vector unitario, perdón, nuestro vector que va desde el origen, es decir, del punto O, hacia donde está aplicada la fuerza. ¿Ok? Para ello entonces dibujamos pues este vector y listo. ¿Ok? Entonces este vector posición que va desde el origen hasta el punto A, ya ahora sí que nos dan su magnitud y su ángulo, habría que calcular sus componentes x y lo mismo para el vector fuerza. Lo bueno es que ya nosotros hemos trabajado esto anteriormente en este problema, copiamos, pegamos y volvemos a pegar acá abajo, ¿sale? En esta ocasión no son 800 newtons, son 30 libras, colocamos 30 libras y el ángulo de la fuerza, vean que está compuesto, entonces este ángulo serían 50 grados, que llegamos al vector posición, y ya cuando llegamos a esta línea tenemos que retroceder 20 grados para poder lograr llegar hacia la fuerza. Eso significa que el ángulo sería una fórmula muy sencillita, que sería 50 grados menos 20, dando un total de 30 grados. En radianes se hace la conversión en automático y ya vemos que las componentes, recordemos, es magnitud coseno, en y es simplemente magnitud por seno. Seno de 30 grados, sabemos que es un medio, por eso nos salen 15 libras, ¿no? Esa sería la fuerza. Esto sería el vector posición. En esta ocasión las letras serían R de A con respecto de O. Siempre la primera letra es el destino y la segunda letra es el origen o bien la referencia que yo estoy tomando para medir dicho vector, ¿no? En este caso el vector tiene de magnitud 3 pies, no son newtons, hay que quitar eso para no confundirnos más adelante, y el ángulo son 50 grados, ¿sale? Nos volvemos a traer este producto cruz que ya habíamos ejecutado correctamente, copiamos, pegamos y simplemente corregimos. La componente X es esta de por acá, la componente Y es el 2.29, en Z es 0, la componente X del vector fuerza es 25, la componente Y es 15, ya habíamos comentado eso, y la componente Z es 0. Seguimos en un problema bidimensional. ¿Ok? Vean qué sencillo es, utilizando Excel. Esto también lo podríamos hacer en nuestra libreta, nada más que habría que hacer el cálculo paso a paso de este producto cruzado, que en ocasiones se puede volver un poquito tedioso. Ya con suficiente práctica no es tan tardado, pero en un inicio sí que lo es, ¿ok? Porque hay que ejecutar correctamente los productos vectoriales. Bien, obtuvimos este resultado, comparamos con el libro. El libro dice que es menos 30.8 libras-pies, evidentemente respetando las unidades. Es decir, que va en el eje menos z, y nosotros obtuvimos justamente esa cantidad. Recuerden, el libro abusa de usar redondeo en las cifras decimales, pero vemos que prácticamente es el mismo resultado. ¿Ok? Bueno, si seguimos avanzando en el libro, no voy a resolver ese que está ahí como ejemplo, sino que me gustaría mostrarles otro por acá que está más interesante. Por ejemplo, el problema 3.21. Volvemos a recortar esta figura, ¿sale? Lo recortamos, pegamos por acá, eh, reducimos la figura considerablemente y pues nos traemos evidentemente el enunciado del problema, que ya sabemos qué va a decir. Nada más lo único que cambia es la magnitud de la fuerza y
el punto de aplicación donde se está ejecutando y también nos deben dar el dato donde queremos obtener nuestro momento o nuestro torque. ¿Sale? Entonces copiamos y pegamos esto de por aquí, copiamos, nos lo traemos a nuestra hoja Excel, pegamos y aquí sí comienza a ver algo raro, ¿ok? Pero no creo que nos cause ningún problema, basta con dibujar los ejes nuevamente, ¿ok? Va, en esta ocasión lo que nosotros debemos calcular es un torque alrededor o en el punto A. Para ello, lo primero, siempre que estemos resolviendo este tipo de problemas, es ubicar nuestro vector posición de nuevo desde A hacia el punto de aplicación de la fuerza, que en esta ocasión es el punto C. Podemos cambiar algunas cosas estéticas, por ejemplo el vector podemos cambiarlo de color, etcétera. Eso ya se los dejo a ustedes por el color que ustedes prefieran. Yo estoy poniendo el que sale por default, como pueden estar observando. Y una vez que hacemos eso, y que ya tenemos nuestro vector posición, hay que encontrar las componentes de cada uno de los dos vectores, tanto el de posición como el vector fuerza. Pero en esta ocasión vemos que hay un ligero detalle que ya no es un problema bidimensional, sino que ahora tenemos un problema en tres dimensiones y que inclusive el vector fuerza está de algún modo un poquito extraño, ¿ok? Está en esta ocasión en el plano ZY. ¿Cómo sabemos que está en el plano ZY? Observamos esta línea de aquí y resulta que es paralela al eje Z. Observamos esta línea que estoy marcando con el puntero y vemos que es paralela al eje Y. Evidentemente el vector fuerza se encuentra plasmado en el plano YZ, ¿ok? Volvemos a dibujar esos ejes, podemos volver a utilizar estas herramientas que tenemos por aquí. Dibujamos un eje hacia arriba, perdón por ese mensaje, dibujamos un eje hacia arriba, que sería nuestro eje Y, volvemos a dibujar ahora otro hacia la izquierda, que sería el eje Z, ¿sale? Les voy a poner aquí un cuadrito de texto, esto sería Y, copiamos y pegamos, y esto sería nuestro eje Z, ¿sale? Ya después ustedes pueden jugar con los valores, a lo mejor hacerlo un poquito más grande y este tamaño de letra también a lo mejor está muy pequeño. Eso es jugar con el formato simplemente. Yo lo que quiero explicarles aquí es lo siguiente. Veamos cómo está aplicada la fuerza. ¿Ok? Evidentemente recae en el cuadrante que voy a dibujar a continuación. Entonces es necesario ahora dibujar el vector fuerza. Siempre dibújenlo desde el origen y un más o menos, no tiene que quedar súper exacto, pero lo que sí yo voy a hacer es que le voy a cambiar el color para identificarlo como el vector fuerza, ¿sale? El ángulo absoluto en esta ocasión se mide desde el eje Y, siempre debe ser, no porque sea el orden del abecedario, sino que es la composición que estamos haciendo de los ejes, es decir, debe ser un sistema coordenado a derechas, lo que significa que primero el producto de I por J nos da K, de J por K nos da I, etcétera, etcétera, y que sí, por algo es que los matemáticos o las personas que diseñan este tipo, que utilizan este tipo de ejes, es que es muy cómodo que vaya primero en el abecedario la X, después la Y, después la Z, y regresa como si fuera un círculo, eh, formando esa regla pues de la mano derecha, ¿no? Que es como funcionan prácticamente todos los tornillos. Bueno, eso hablando de algo, un sentido muy físico de esa regla de la mano derecha, ¿vale? Para esta ocasión y para medir el ángulo, evidentemente el ángulo que nosotros quisiéramos medir es desde el eje Y positivo hacia la aplicación de la fuerza, ¿ok? Entonces yo aquí les voy a dibujar una línea, es decir, voy a extender la línea del vector hacia acá, ¿sí? No sé si se pueda colocar en otro formato, creo que sí, y le cambiamos el color. Es decir, estoy extendiendo la línea del vector, nada más para explicar algo. Aquí nos dice que con respecto a la vertical y hacia el vector son 30 grados, significa que esto de aquí son 30 grados, y acá son 60 grados, ¿ok? Como lo podemos estar observando aquí en la imagen. A lo mejor me falta extender también el eje Z para que quede mucho más claro, ¿no? Entonces,
Por aquí vamos a dibujar una línea perfectamente horizontal. Lo extendemos, ¿sale? Y ahora sí, justo lo que les comentaba. Aquí donde estoy colocando el cursor son los 30 grados que vemos aquí en la imagen. Esto de acá son los 60 grados. Por ende, por trigonometría muy simple, sabemos que aquí hay también 60 grados. Muy bien, ¿ok? Hacemos el ángulo absoluto lo vamos a medir por lo que ya comentamos desde el eje Y positivo, aquí son 90, más 60 grados serían 150 grados, ¿ok? Entonces ya que explicamos eso, ya podríamos borrar todo esto, el ángulo absoluto son 150, o es más, creo que no hay que acelerarnos tanto de borrarlo, sino que vamos a traernos esto otra vez, copiar, y lo vamos a pegar aquí, ¿ok? ¿Cuál es la magnitud del vector fuerza? Es 200 newtons. ¿Qué ángulo tiene? Ya lo dijimos, es 90 más 60, voy a ponerlo así para que no se me olvide, 90 más 60, y que si algún día yo vuelvo a visitar otra vez este problema, puedo hacer doble clic aquí y observar de dónde sale ese 150, ¿ok? Sale de la suma de los 90 grados entre el eje Y, el eje Z y el otro ángulo 60 grados, ¿vale? Automáticamente obviamente se convierte esto a radianes y observamos que el vector fuerza, este que está aquí de color rojo, solamente tendría componentes en Y y en Z, ¿ok? Entonces, si medimos desde el eje Y nuestro ángulo absoluto, el coseno le toca a Y. Esto hay que bajarlo así, vean. Hay que reemplazar los datos. Y en X voy a tener 0. Evidentemente en X tengo 0, porque como aquí no tenemos nada del eje X y el vector fuerza está aplicado sobre ese plano, pues no va a reflejar ninguna componente en ese eje. Entonces tendríamos 0 en X, en Y tenemos de nuevo magnitud coseno, ¿sí? Porque aquí ya cambiaron los ejes. Y en el eje Z tenemos magnitud por el seno del ángulo, ¿ok? Eso es lo más difícil de este problema. Si ya entendimos eso, ya ningún problema en tres dimensiones nos puede detener. Y lo siguiente sería encontrar el vector posición que va desde el punto A hasta el punto C, ¿ok? Por ende, yo voy a traerme esta operación que ya teníamos muy bien lograda por acá arriba. Copiamos y pegamos. El vector fuerza lo voy a copiar, sería la componente X es igual a 0, la componente Y es menos 173 y la componente Z es 100. Ya saben que cuando nos referimos a copiar no es literal control C y control V, sino que copiarlo con fórmula, ¿vale? El vector posición, entonces, tenemos que observar la figura. Si yo inicio mi trayecto o mi desplazamiento desde el punto A, en X tengo que trasladarme 60 milímetros, vamos a colocarlos aquí, 60 milímetros. En Y yo tendría que trasladarme 50 más 25, ponemos es igual, 60 más 25 milímetros, claro. Y en el eje Z observamos que no hay que desplazarnos nada, ¿ok? Si estamos en el punto A y subimos, llegamos aquí y luego en X ya llegamos a nuestro punto de aplicación. En este caso, nuestro vector posición vuelve a tener 0 en la componente Z. Eso fue una casualidad porque vemos que el torque ahora sí que tiene pues componentes X, y Z, ¿sale? Bien, esto pues lo vamos a comparar con la respuesta del libro y, eh, y prácticamente sería todo por el video. Vamos a compararlo. Y listo, comparamos aquí con el libro y notamos que está en newtons metro, entonces hay que volver a convertirlo a, a metros, ¿ok? Aquí simplemente vamos a hacer la siguiente operación, esto entre 1000 y también las demás cifras, ¿no? Para ello nada más arrastramos la fórmula, esto ya no hay que ejecutarlo otra vez, y vemos aquí algo raro, ¿ok? Que en el libro nos marca 7.5 newtons metro. Esto es porque estoy observando que
cometí un ligero error. Aquí en la componente y del vector posición no es 60, como ustedes lo pueden observar en la figura, y a lo mejor ya lo vieron en el video. No es 60, sino que es 50. ¿Ok? Corregimos y se corrige todo porque pues ya está bien calculado. 7.5 menos 6 y menos 10.4, ya redondeando, observamos el libro entonces. 7.5 menos 6 y menos 10.39. En esta ocasión el libro pues no lo redondea, pero vemos que es exactamente el mismo resultado que nosotros obtuvimos. ¿Ok? Y bien, ya nada más para finalizar les muestro cuáles otros problemas podríamos resolver ya con esto que sabemos. ¿Sale? Podríamos resolver, por ejemplo, este tipo de problemas, ¿sale? Que son fuerzas equivalentes, torques equivalentes. Y había otro por acá que también ya lo podríamos estar resolviendo, ¿ok? Por ejemplo, este de por aquí, el 393, de hecho lo tenía marcado. También ya lo podríamos resolver con esto que hemos logrado correctamente en nuestra hojita de Excel. Bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta pueden escribirme de forma directa y muchas gracias.